Señor Mariano Menéndez, es un gusto hablar con usted en este segundo segmento para que entremos cada uno en conexión, para que cada uno empiece tal vez a mirar sus miedos, lo que guarda ese inconsciente y no permitamos que la mente sufra en medio del caos del mundo. Bienvenido usted a Informativo G24. Muchas gracias, Sandrita, por volver a transmitir. Ya te echábamos de menos y esperamos que estos nuevos equipos funcionen de la mejor manera. Y hoy un tema muy potente y muy actual. La verdad que me ha encantado la propuesta. Y un tema también, le tengo que decir a la audiencia, que es un tema por el cual tengo un cariño particular, ¿no? La reprogramación de la mente. Yo diría que es uno de los grandes temas que a mí particularmente me han ayudado en la vida, en mi propia percepción, y también me ha permitido ayudar a muchas personas. Así que es un tema del cual me gusta mucho compartir y encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia de G24. Sí, ya vamos a estar todos los días con ustedes a la 1:30 de la tarde. Como siempre saben, la primera parte es el radar de lo que está pasando en el mundo y luego entramos en todo este tema que es propositivo, que es proactivo y sobre todo, Mariano, que necesitamos mantener muy alta la frecuencia vibratoria justo en medio de este caos. Exacto, porque como lo hemos anunciado, el mundo, como lo vemos, está en caos por todas las tensiones y por todo lo que está sucediendo a nivel sociopolítico, y debemos cuidar, o sea, más allá de que el mundo esté en caos, podemos nosotros procurar que nuestra vida no sea un caos, y para procurar que nuestra vida no sea un caos tenemos nuestra mente, ¿no? Y debemos cuidar la mente del caos del mundo. Y yo pienso que la clave está en descubrir un poco cómo funciona esa parte de nuestra mente que produce, como tú bien decías, materialización y manifestación de realidad externa, cosas maravillosas, pero también materializa y manifiesta estados internos, ¿bien? Entonces, una característica fundamental es que todo lo que nosotros depositemos en el subconsciente o en el inconsciente se va a expresar de alguna manera en la realidad, es decir, va a tomar forma de algún modo y también va a producir un estado interno. Entonces, sabiendo eso, podemos depositarnos a nosotros mismos creencias que no tengan que ver con el caos y que tengan que ver, bueno, con lo contrario, con la paz, con el bienestar, con la unión, el amor, la calma, la compasión, la colaboración, la ayuda, ¿bien? Claro. Así que un poco eso. ¿Cómo podríamos comenzar, Sandri? Dime. Mariano, es que dijiste algo súper poderoso y no lo quiero dejar pasar. Tamara, gracias. Y es que decías, desde el inconsciente podemos generar muchos de los aspectos que luego se van a ver plasmados en la realidad. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto incluso en los días de nuestro tiempo, donde hablamos de que tenemos una especie de wifi en nuestro cerebro, o sea, como lo primero que llega desde el pensamiento y el inconsciente se va generando y va tomando fuerza de emisión y luego eso es lo que vemos luego reflejado. Pero también cuando lo estudiaba, en el ciclo solar 24 que estamos viviendo, por eso las tormentas solares, las llamaradas solares, con Ricardo San Juan, nos explicaba que definitivamente lo que nosotros veíamos muchas veces reflejado en el mundo estaba directamente ligado con la calidad de pensamientos que como humanidad colectiva, pues valga la redundancia, pero es un poco el imaginario colectivo de la humanidad, estaba imprimiendo, y que una sola persona podía contrarrestar, una sola persona que de pronto estuviera como en esa vibración donde vamos a imprimir amor, vamos a imprimir paz, vamos a imprimir armonía, podía contrarrestar la negatividad de 90,000. Una sola persona. Entonces lo que acabas de decir es poderosísimo porque tiene mucho que ver con los temas que hemos venido estudiando acá, Mariano. El inconsciente. Exacto. Una parte de la mente donde hay pensamientos enquistados, pensamientos rígidos, pensamientos automáticos. También hay pensamientos circulares, ¿bien? Es decir, creencias fijas que ya están establecidas y que se repiten automáticamente y no están bajo el control de la conciencia, por eso justamente inconsciente, ¿no? Y por eso no pueden cambiar fácilmente. A no ser, hoy hablaremos también de reprogramación, algunos métodos de reprogramación,
Eh, Se puede cambiar, es posible, pero se tienen que utilizar técnicas, ¿bien? Que eso es lo que mencionaba que en cierta forma yo he utilizado y también utilizo en mis terapias con los consultantes para, para que las personas puedan cambiar esos pensamientos, porque para que se cambien esas creencias muy, pero muy profundas que están en el inconsciente, la conciencia tiene que ingresar a esa parte. ¿Y cómo ingresa a esa parte? Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver. La relajación, la meditación tiene mucho que ver, pero hay técnicas mucho, pero mucho más prácticas y muy avanzadas, ¿no? Sí. Bien. Y, Mariano, sí, dime. entonces, antes de entrar ya para ir paso a paso y explicarles a ellos, podemos tener dos cosas presentes frente al inconsciente, que es allí donde, o desde allí, desde donde podemos manifestar cosas muy maravillosas para nuestro mundo propio, porque no podemos cambiar el mundo ni controlar lo que pasa afuera, pero sí nuestro propio mundo lo podemos mantener a salvo. Podemos manifestar cosas buenas. Pero lo segundo también es que en el inconsciente es donde se guardan los miedos, las peores inseguridades y probablemente eso también esté influyendo en manifestar todo lo que está viviendo el mundo tan caótico. Sí, totalmente, totalmente. Porque, claro, nosotros veníamos hablando mucho de los pilares del sistema de pensamiento falso, ¿no? Y cómo surgió en cierta forma esta propuesta de que nos tocaba el último, ¿no? El último de los pilares, que son las creencias transferidas, ¿no? Que justamente es un poco lo que tú mencionabas. Las creencias transferidas es el proceso por el cual nosotros repetimos patrones de pensamiento y patrones de conducta, miedos, sentimientos, gustos, costumbres, que no fueron elegidos a conciencia por nosotros a través de un razonamiento y a través de nuestro propio discernimiento, sino que pertenecen a generaciones anteriores, es decir, a nuestros ancestros, ¿no? Entonces, por eso lo considero un pilar del sistema de pensamiento falso, porque esto trasciende el hecho de si nosotros nos ponemos a trabajar en nuestro sistema de pensamiento. O sea, las creencias transferidas pueden representar en nosotros el impacto de que generaciones anteriores no hayan trabajado ni hayan transmutado su sistema de pensamiento. Entonces es un pilar importante porque es mucho más profundo que una serie de creencias que uno haya podido incorporar según la propia experiencia. Aquí ya no hablamos de una etapa importante para la constitución del sistema de pensamiento, que es como puede ser la infancia, la adolescencia, que ahí la mente está, o el sistema de pensamiento está mucho más maleable, mucho más virgen, sino que en las creencias transferidas y en el inconsciente en particular, hablamos de creencias que vienen de generaciones anteriores, se transfieren por la genética y por el ADN y las tenemos adosadas en lo más profundo del inconsciente y por eso conviene reprogramarlo, que hoy vamos a hablar mucho de eso. ¿Y tú crees que con este momento del mundo que está tan caótico, teniendo en cuenta que nuestros antepasados, nuestros ancestros, vienen de ser sobrevivientes de guerras o de guerras civiles, porque no necesariamente estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Alguna vez le planteaba esta pregunta a alguien y me decía, no, pero eso sobre todo en Europa, donde fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, no, no. En América Latina también hubo guerras civiles y finalmente la gente en todo el mundo, porque ha sido parte del proceso evolutivo de la humanidad, ha tenido que sortear ese tipo de conflictos, a veces internos, otras veces parte de una guerra, digamos, transfronteriza, el hambre, las enfermedades, las pestes, todo eso está almacenado de alguna manera en nuestro ADN, como muy bien lo dijiste, o sea, lo traemos de recuerdos en el inconsciente de nuestros ancestros. ¿Tú crees que con estos momentos tan álgidos del mundo, precisamente eso tiene que ver con que las personas se estén sintiendo probablemente más angustiadas o más afligidas, porque también se disparan esos recuerdos que vienen en el ADN ancestralmente y salen a flote? Sí, totalmente que esto tiene mucho que ver con el sufrimiento que hay en el mundo y con el caos que hay en el mundo, porque fíjate que muchas personas no exploran su inconsciente y no exploran incluso ni lo que, o sea, ni analizan las reflexiones, ni reflexionan con profundidad en sus propias vivencias de esta vida, de la infancia. No, entonces se acumulan también que pueden haber cosas no sanadas
de ancestros y de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, que no han sanado y las tenemos acumuladas. Pero lo importante, o sea, sí, aporta mucho al sufrimiento actual, pero lo importante es que todo eso lo podemos limpiar. Nosotros lo podemos limpiar. ¿Y por dónde comenzar? Porque, bueno, es un tema complejo, pero vamos a tratar de comenzar al grano, a lo que vinimos. A lo que vinimos, cómo reprogramar la mente, cómo protegerla de ese caos del mundo. Entonces, Mariano, la palabra es tuya. Limpiando mensajes programados basados en el miedo, basados en la falsedad, incorrectos. Por ejemplo. Y no verificados. Por ejemplo, no sé, o sea, tener conciencia de que en nuestra mente hay creencias falsas y verdaderas. Eso es principal. Y por ejemplo, no sé, el miedo al futuro. El miedo al futuro es una creencia falsa, porque el futuro es un intervalo de tiempo irreal, ¿no? O sea, no es un intervalo de tiempo real. Y además esa creencia produce ansiedad anticipatoria. Entonces, tener conciencia de que hay una verdad radical, guiada por el propio amor y la evolución y la conciencia universal creadora, y le podemos llamar Dios también, hay una verdad radical. Entonces, estar atentos, esto es muy importante, Sandri, gracias por recordármelo, estar atentos a no caer en el relativismo, ¿bien? Que es una teoría egoica inventada para justificar creencias falsas. El relativismo nos lleva a la confusión y a la duda y a la destrucción. En lo que respecta a la sanación mental, ¿bien? Porque claro, a ver, si tenemos que hacer un análisis vinculado con temas de la materia, sí, hay cosas que son relativas, todo. Pero en lo que es la sanación mental, a ver, el relativismo a veces, o muchas veces, justifica la presencia de emociones negativas, con, por ejemplo, la envidia, ¿no? Y el relativismo dice, bueno, eso es relativo porque hay una envidia sana. El enfado, bueno, sí, nos ayuda a salir de situaciones, es muy útil, es relativo. Bueno, entonces decimos, desde el relativismo se puede justificar lógicamente cualquier falsedad. Y hay que tener mucho cuidado porque si nuestra mente se va a relativizar todo, se encamina directo a la confusión y a que se produzca un círculo vicioso de miedo y de negatividad, porque desde el relativismo podemos caer en que las creencias falsas, bajo ciertas condiciones, y depende el punto de vista, depende el enfoque, se puede asumir como verdadera. No caer en ese engaño, para toda la audiencia, no caer en ese engaño porque la verdad es radical, porque la propia firmeza de la verdad la lleva a ser radical, ¿bien? Un ejemplo, por ejemplo, que a ti te gustan mucho los ejemplos, a la audiencia también, un ejemplo de cómo sería caer en el relativismo, en el ejemplo que mencioné antes, ¿no? En el miedo al futuro. Uh-huh. Y bueno, o sea, para las personas que creen que el futuro es muy real, el hecho de preocuparse por lo que nunca ocurrió, bueno, sería normal y no necesita ser corregido porque es relativo. Entonces, claro, la persona dice, como es relativo, como no necesita ser corregido, como es normal, entonces no se realiza ninguna acción correctiva y se continúa en el sufrimiento. Porque, claro, el mundo, el mundo es un caos, y porque en el futuro quizás se viene más caos, ¿no? Un poco hablando de... Y entonces la persona, del tema que nos convoca, ¿no? Entonces la persona, como cree en el futuro, dice, bueno, se viene más caos, me viene más miedo, y como es relativo, yo no hago nada. Y no. En lo que es sanación mental, tenemos que saber, por ejemplo, la creencia firme de que solo existe el presente y que pasado y futuro son intervalos de tiempo falsos, bien, totalmente falsos. Entonces, ¿qué hacer? En cierta forma, como decíamos antes, ¿no? Saber de que hay creencias falsas y verdaderas, sí. No caer en el relativismo, por ejemplo, que es, y muy importante saber que hay una verdad radical. El relativismo es algo así como a veces se vale tal cosa, ¿sí? Para la gente que de pronto no sabe bien qué es el relativismo. A veces se vale esto, no. Las cosas son buenas o no son tan buenas. Es decir, cada causa tiene su efecto, ¿sí? O sea, es como ser responsables con aquello que generamos. Oiga, un abrazo a Gloria Amparo, a Mortegui. Gracias por la bienvenida. Los extrañé mucho esta semana. Les contaba al inicio lo que pasó. ¿Cómo decirlo, Mariano? Se nos chispoteó todo el sistema operativo
y fue una semana muy eterna, pero aquí estamos con ustedes. Precisamente en ese momento, Mariano, me lo tomé muy en calma, porque obviamente el mundo ha estado en caos, mi pasión, mi servicio, digamos que mi misión de vida es informar, y como que el mundo llega y me dice, para, ¿sí? Y en ese momento empiezo a observar, te lo contaba ahorita fuera de cámaras, pero se lo cuento a los analíticos, empezaba a observar cómo iba subiendo la tensión en varios países, en varios puntos del mundo, y me acordé de una frase maravillosa que se llama orar es como hora de acción, o sea, es como un poco eso. De manera que esta semana estuvimos en una oración muy intensa, no solo para que las personas no perdieran la calma en medio del caos y se mantuviera la armonía, sino también, obviamente, pues oramos por la salud de Miguel, el congresista colombiano, esperamos que se salve, oramos por el eterno descanso de la congresista norteamericana que lamentablemente murió y su esposo, oramos por una cantidad de cosas que han pasado en el mundo, pero sobre todo la parte más importante de la oración es que el mundo no pierda la calma, es decir, que la gente no pierda la calma, ni la esperanza, ni la salud mental en medio del caos, y que como muy bien lo dijiste hace un momento, Mariano, es probable que se incremente el caos, porque es parte también, y lo hablábamos en nuestro programa sobre la Matrix, es parte de ese proceso natural, la humanidad tiene que llegar hasta acá, tú nos lo decías, para poder entender ese salto de evolución. Y eso cuesta sufrimiento, es tal vez el precio que hay que pagar, los dolores de parto que llama la Biblia también. Exacto, exacto. Y sí, ¿no? Incluso también la oración, vamos a ver que forma parte de un método también de reprogramación, no solo de la mente subconsciente, sino también del subconsciente colectivo, ¿no? Claro. Entonces, también otro punto, otro elemento para realizar desde la mente, en el contexto de que el mundo está siendo un caos realmente, pero nosotros podemos también sembrar en la mente creencias verdaderas, es decir, tenemos el poder de elegir qué es aquello que va al subconsciente. Y esto para mucha gente es algo, no, para mí lo fue en algún momento, porque yo antes tenía mis temas a nivel emocional, ansiedad y una percepción un poco falsa, y quizás leí algunos libros, pero luego descubrí que tenía un inconsciente que podía reprogramar, ¿no? Y que podía elegir qué es aquello a lo que deposito, qué es lo que Claro. deposito en mi mente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando tenemos creencias falsas y se actúa desde ahí, la realidad responderá según la naturaleza de la creencia. Y esto lo aprendí gracias también al budismo, ¿no? Al budismo tibetano, esa tradición espiritual tan sabia, ¿no? Que hablan de que las acciones tienen una energía, ¿no? Entonces, haciendo una combinación también entre Occidente y el nuevo pensamiento y todos los autores que hablaban del poder de la mente subconsciente y también de la sabiduría oriental, siempre la realidad va a responder en base a nuestras acciones y en base a la naturaleza de las creencias que nosotros tenemos insertadas en nuestra mente. Y se van a materializar efectos vinculados con el miedo y el sufrimiento en el caso de operar con creencias falsas, porque las creencias verdaderas derivan de la gran conciencia universal creadora y su sistema de pensamiento asociado, que es el verdadero, ¿no? Que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la paz, con la felicidad. Entonces, producen materializaciones de la misma frecuencia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, sembrar en la mente creencias verdaderas. ¿Dónde están esas creencias verdaderas? Bueno, uno también con la experiencia en la vida cotidiana puede darse cuenta cuáles son las creencias verdaderas, su propio discernimiento, sino también están los sistemas de enseñanzas que transmiten ideas verdaderas, y esas las podemos ingresar en nuestra propia mente, que ahora más adelante vamos a ver métodos, pero primeramente mencionar esto, ¿no? Esta acción que nosotros podemos hacer, más allá de que el mundo sea un caos, nosotros siempre podemos sembrar en nuestra mente creencias verdaderas.
Bien, entonces vamos, si quieres, con los pasos para que vayamos abordando las personas que suelen llevar. Esta es una serie muy especial. Les recuerdo que esta serie que nosotros siempre hacemos con Mariano Menéndez desde España se llama En tiempos de guerra, habilidades blandas, y fue una serie que visualizó el canal aproximadamente hace 6 meses porque como analistas geopolíticos veíamos que la tensión iba a subir lamentablemente y desde el punto de vista de alta conciencia realista, como lo hemos hablado también con Mariano, nos dimos cuenta que hay cosas que podemos hacer nosotros desde la oración, desde la meditación, pero para lograr ese punto de ascenso, digamos, espiritual, hay que entendernos mucho desde el plano personal, incluso material. O sea, no podemos desenlazar los mundos. Estamos aquí en una experiencia espiritual, pero humana, y esto trae muchas pruebas a nivel del mundo. Y entonces es el momento de regresar a esa conciencia y eso no quiere decir que nos estemos desconectando de lo que está pasando allá afuera, por supuesto, y por eso arrancamos siempre el programa con noticias, pero es importante tener presente todo este tipo de tips que nos está dando Mariano en esta serie y todos los demás panelistas que vienen a Informativo G24, porque en este momento necesitamos fuerza, fe, esperanza, pero sobre todo mucha calma mental. Yo creo que la salud mental es uno de los grandes desafíos del mundo en este momento, Mariano. Entonces tienes la palabra para que empieces punto uno, punto dos, para que ellos vayan tomando nota quienes llevan cuaderno de esta serie. Comparto tus palabras, la calma, la serenidad, la tranquilidad y también desarrollar un diálogo interno positivo y amoroso. ¿Por qué? Porque todo lo que uno se diga, la mente inconsciente se lo cree, todo lo toma literalmente al pie de la letra. ¿Bien? No entiende de bromas, no entiende de ironías, no entiende de sarcasmos, no entiende de doble sentido y también cree todo lo que otro diga, porque el subconsciente no discute. Pero claro, en el paso anterior de sembrar creencias verdaderas, ¿qué es lo que sucede cuando sembramos creencias verdaderas? Se nos conforma un discernimiento que nos protege de las falsedades. El discernimiento es como algo que es un proceso psíquico que está entre la mente consciente y la subconsciente. ¿Bien? Entonces, al sembrar creencias verdaderas, se nos conforma ese discernimiento para protegernos de las falsedades. ¿Bien? Todo lo que escuchemos también en los medios de comunicación, también pasarlo por el filtro del discernimiento. ¿Bien? Entonces, para noticias de actualidad siempre consumir Informativo G24, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Que es muy importante porque confiamos en Sandra y en todo su equipo. Pero hay quizás otros medios que no son muy de fiar. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Esto de desarrollar un diálogo positivo interno amoroso y positivo principalmente, esto lo podemos hacer con una meditación con afirmaciones, decretos y compromisos para justamente, o sea, con mensajes positivos y mensajes amorosos dichos hacia nosotros mismos. Bien. Ahora, ¿cómo se hace una reprogramación del subconsciente? Ya yendo a profundizar un poco más. Se hace en estado de meditación profunda, repitiendo, escuchando y leyendo de manera consciente y voluntaria una serie de pensamientos. Y es importante que se haga en estado de vigilia, en estado de somnolencia, porque ahí es donde se ingresa al subconsciente. Porque la idea es que esa mente consciente, dejarla un poco de lado, que es la mente que estamos utilizando ahora, por ejemplo, la mente que está muy conectada con el entorno, con los estímulos. Entonces, en estado de somnolencia o el estado de vigilia, repetir, escuchar y leer de manera consciente una serie de pensamientos. Los mensajes deben estar en tiempo presente y en primera persona y durante una determinada cantidad de días, ¿no? Y preferentemente por la mañana y por la noche, a veces también por la tarde, hasta que el pensamiento se cristalice, se rigidice. Y puede ser sobre cualquier cuestión a programar. Idealmente esta técnica se utiliza para sanar el sistema de pensamiento, reemplazando pensamientos de miedo por amor o falsos por reales. Y esa cristalización de pensamientos verdaderos produce con el tiempo una modificación en la forma de percibir, en la forma de interpretar, en la forma de sentir,
en la forma de actuar, y luego una manifestación en la realidad. Es decir, una serie de pensamientos lograrán en cierto nivel manifestación en el plano físico. ¿Bien? Respecto a métodos, hay dos tipos. Hay el primero serían métodos que yo los menciono como quirúrgicos, son métodos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscar las creencias, hay que identificar creencias o experiencias y liberar la energía negativa que tienen enquistadas esas creencias. O sea, son de alta precisión. Exacto, y por eso se hacen en terapia reflexiva, que tienen que ver con situaciones no procesadas o no razonadas, en su mayoría de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Porque, a ver, esto hay que mencionarlo, ninguna creencia falsa se acepta si se razona con discernimiento, ¿ok? De hecho, hay verdades que son evidentes y otras sutiles, ¿no? ¿De dónde nacen esos pensamientos irracionales que generan pánico en la población? Porque hay personas que a veces cuando me escriben me dicen, estoy despertando a las 3 de la mañana, sudando, con pánico y no entiendo la razón exacta porque no tengo una razón abiertamente que pueda generar este tipo de sensaciones. ¿De dónde vienen esos pánicos o esos miedos irracionales? De las creencias falsas, justamente de las creencias falsas que uno asumió como verdad. Porque fíjate, si alguien, un niño, por ejemplo, escucha, no sé, que el padre le dice, el padre y la madre le dicen, no sé, alguna falsedad, la traición te hará libre, ¿no? Traicionar a otras personas te hará libre. Bueno, para nosotros es evidente que es una falsedad, pero quizás para un niño de 7 años, 6 años, 5 años no es evidente. Y si los padres con el ejemplo le enseñan que la traición lo hará libre y le enseñan a traicionar, lo va a incorporar como una verdad, ¿bien? Y eso le sucede a la mayoría de la gente, pero con falsedades incluso más sutiles, ¿no? Para ir a una falsedad, no sé, más sutil, bueno, que no sería tanto una falsedad, sino que es algo muy cultural, ¿no? Por ejemplo, mi hijito no confía en nadie. Esa es una de las razones, o sea, su mejor amigo siempre es usted mismo y su mamá y su papá, que tiene pues parte de sabiduría, eso también hay que decirlo, porque de pronto le enseña a la gente a no ser tan confiada. Pero si la persona se va al extremo y ya no confía en absolutamente nadie, eso también puede generarle sufrimiento. Sí. Lo que sucede es que, claro, por ejemplo, eso es un mensaje, ¿no? No confía en nadie, ¿bien? Uh-huh. Pero, claro, la persona si lo utiliza de manera programada, ahí es donde le va a causar sufrimiento, porque en realidad él tiene que, con discernimiento, pensar en quién confiar y en quién no confiar. Ahora, si utiliza la misma frase y la misma creencia para todos, para todas las personas, bueno, eso es una creencia falsa. ¿Sabes por qué? Porque viene del pasado. Y si viene del pasado, en el presente, o sea, va a quedar siempre desfasada con el presente. Siempre una creencia programada siempre se va a transformar en falsa. Porque los quirúrgicos tienen que ver con identificar la creencia, identificar experiencias y liberar la energía negativa que tienen enquistadas esas creencias. Y que esto se hace en terapia reflexiva a través del diálogo y la reflexión. Se buscan creencias falsas y se buscan situaciones traumáticas, fobias, obsesiones. También se hace con meditación, ¿bien? Y hay otros métodos que son de limpieza, eliminación e incorporación de creencias verdaderas. Y estas son las ya conocidas por todos nosotros, las afirmaciones, que pueden ser internas y externas. Es decir, pueden ser mencionadas por nosotros mismos o pueden ser escuchadas o sea, la recita otra persona y nosotros las escuchamos, ¿bien? Visualizaciones, esto se hace para fortalecer las afirmaciones, decretos y compromisos sistemáticos, esto es importante que se haga sistemático por 30 días, en momentos del día claves,
y narrados en tiempo presente y en primera persona, como he mencionado. Entonces, podemos utilizarlos también para diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Para trabajo, o sea, conseguir trabajo, cambiar de trabajo, mejorar el desempeño, las relaciones laborales, en el ámbito de la pareja también, conseguir pareja, soltar la pareja, mejorar la relación, relaciones en general, heridas emocionales, también para la salud perfecta, para lograr un estado de salud perfecto. Es decir, cualquier aspecto a mejorar de nosotros, dormir mejor, alimentarnos mejor, y principalmente el uso fundamental de este método es para la transmutación del sistema de pensamiento, del falso al verdadero. Y recordemos, claro, que en esta serie estuvimos viendo los 24 componentes falsos, ¿no? Esos conviene eliminarlos e incorporar los verdaderos, es decir, pasar del daño a la invulnerabilidad, de la carencia a la abundancia, del egoísmo al altruismo, de la creencia en el pasado y en el futuro a que solo existe el presente, y etcétera, etcétera, etcétera. Luego también tenemos que hacer para la reprogramación del subconsciente, se recomienda acciones de avance y confirmación. ¿Bien? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si quiero dentro de mis posesiones una casa, por ejemplo, manifestar una casa, bueno, también hacer acciones para eso, navegar por internet, mirar casas, analizar precios, las comodidades, vamos a verla, analizar diferentes alternativas, llamar a la inmobiliaria, mando mails. Entonces, las acciones son muy importantes porque para la mente subconsciente pesa mucho la acción, porque recordemos, si uno desea A y hace B, la mente subconsciente toma B, es decir, toma lo que la persona hace. Luego también es muy conveniente en la reprogramación utilizar blindajes, es decir, estar atento a no recibir programación contraria del entorno, es decir, de otras personas. Es decir, lo que hay que evitar son contradicciones, desvalorizaciones y que esas cosas ingresen a la mente. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, si uno está en una rutina de afirmaciones, decretos y compromisos y con acciones de avance para manifestar un propio proyecto, y cuando habla con la familia le dicen, no, esta familia no es de empresarios, el país está mal. Entonces, para esos mensajes tenemos que estar atentos de blindarnos, porque recordemos que la mente subconsciente escucha nuestros propios mensajes, nuestros propios pensamientos, pero también los pensamientos del entorno. ¿Bien? También recordar que no todos los pensamientos materializan. Por ejemplo, ¿no? con nuestro deseo de que más allá de que el mundo sea un caos, nosotros queremos estar en paz. Bueno, recordemos que una creencia se produce cuando aceptamos algo como verdad. Y esos son los pensamientos que manifiestan nuestras creencias. Hay muchos pensamientos fluidos que tenemos que están en verificación y van y vienen y no tienen fuerza para manifestar. El hecho de aceptar algo como verdad, de esa manera se le está dando la fuerza necesaria para materializar. ¿Bien? Entonces, a la mente subconsciente hay que irle con ideas claras. Entonces, visualizar lo que queremos como si estuviera cumplido también, es decir, podemos visualizarnos en un estado de paz, en un estado de bienestar, en un estado de calma, en un estado de serenidad, más allá de que el mundo sea un caos. ¿Bien? Entonces, visualizar lo que queremos como si estuviera cumplido, eso ayuda a cristalizar los deseos. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de el tema del miedo al futuro. Los pensamientos fluidos serían, si el pasado existe o no existe, me da igual. O si el futuro existe o no existe, me da igual. Y si el presente existe o no existe, también me da igual. Esos serían como pensamientos fluidos. Pero nosotros, para materializar un estado de presencia, necesitamos una creencia firme, radical. Es decir, creo firmemente que el presente es el único tiempo que existe y pasado y futuro son una ilusión. Entonces, esa creencia llevada a lo más profundo del subconsciente va a manifestar un estado interno de presencia y una realidad y una percepción que no esté contaminada de pasado ni de futuro. ¿Bien? También es muy importante, no sé si Sandrita estás ahí, no, estoy yo solo. ¿Bien? Bueno. Espero que se haya solucionado el tema. También es muy importante perdonar. Estoy aquí.
Estoy aquí, pero me Muy bien. toca escucharte en un delay fuertísimo Muy bien. porque estoy sin audio desde el máster. No, no me Vale. entra audio desde el máster, entonces te estoy escuchando en señal YouTube y llega con un delay retrasadísimo, pero aquí estoy y bueno, en 3 minutitos ya retomo contigo, pero no, te advierto que no te estoy escuchando. Tengo aquí un Vale. problemita en el máster. Gracias. Vale, perfecto. Continúo un poco más en relación a cómo, en relación al subconsciente, cómo poder, más allá de que el mundo sea un caos, cómo poder nosotros con nuestras creencias cuidar nuestra vida y cuidar nuestra mente, ¿bien? Algo muy interesante también para realizar es perdonar nuestros juicios para con el mundo también y hacer una reprogramación de juicios, ¿bien? Porque claro, si sabemos que nuestros pensamientos producirán manifestación interna y externa y somos libres de elegirlos y además conocemos cómo reprogramar la mente subconsciente, podemos hacernos una lista de 50 pensamientos amorosos y pacíficos para con el mundo. Bien, por ejemplo, no sé, el mundo es inocente, el mundo es pacífico, el mundo es amoroso, el mundo es tranquilo, yo soy tranquilo también, yo estoy en calma, yo estoy en plenitud. Y también es muy importante hacer una meditación con afirmaciones para superar la amenaza de símbolos externos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el hecho de pensar que el mundo es un caos y tener esa idea en la cabeza, más allá de que ocurran eventos externos que reafirmen esa idea de que el mundo es un caos, nos puede traer un cierto miedo a que ese caos en cierta forma nos afecte, nos hiera, nos dañe. Entonces, necesitamos entrenar la mente para superar la creencia de que el caos del mundo me puede afectar y lo veo como una amenaza. Entonces, el mundo es un caos y es real, claro que sí, por los conflictos que ocurren y las tensiones entre países, pero nuestra conciencia es eterna y eso también es real. Entonces, perdonar nuestros juicios para con el mundo, recordar también que no todos los pensamientos materializan, estoy haciendo una especie de resumen, y desarrollar también un diálogo interno positivo y amoroso es algo que nosotros podemos hacer para cuidar nuestra mente. Mariano, como siempre, un gustazo estar contigo, compartir contigo todo lo que nos enseñas, nos dices de verdad de corazón. Siempre es un gusto y ha sido un gusto y seguirá siendo un gusto desarrollar contigo esta serie que tiene un nombre fuerte que se llama En tiempos de guerra, habilidades blandas, pero que como ustedes pueden ver analítico se comparte desde el corazón y buscando un mayor bienestar para esta comunidad de analíticos, cuidar la mente. Mariano, gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros en Informativo G24. Un beso, un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.